Buenas tardes, mi nombre es Juan Cruz López Díez. En primer lugar quiero agradecerle al doctor Nicolás Vecchio por haberme invitado a participar en estas jornadas de la Semana de Concientización y Prevención de Muerte Súbita. Durante los próximos minutos vamos a estar hablando del apto cardiológico, del electrocardiograma y de su utilidad y valor en la prevención de muerte súbita durante la actividad deportiva. A modo de resumen de lo que vamos a ver durante esta presentación, vamos a iniciar hablando de la definición y la prevalencia de la muerte súbita en el deportista, el reconocimiento médico, qué es, de qué se trata el apto físico, algunas características destacadas del electrocardiograma en el deportista y, por último, la importancia de reconocer algunos patrones electrocardiográficos que predisponen o que aumentan el riesgo de muerte súbita durante la práctica deportiva. Bueno, entonces ya comenzando con la presentación, definimos que la muerte súbita del deportista es aquella que sucede dentro de las 24 horas siguientes al evento deportivo. Este es un hecho catastrófico, la muerte súbita en el deportista, porque en general es un evento súbito, inesperado, y que se da en una persona que hasta ese momento estaba aparentemente sana. Y es por eso que el primer contacto con el deportista en el contexto de la valoración para el apto físico, para el desarrollo de la actividad física, está destinado, entre otros objetivos, a descartar enfermedades o alteraciones que pudieran desencadenar episodios de muerte súbita durante la actividad física. La prevalencia de muerte súbita en deportistas, la realidad es que no es muy elevada. La muerte súbita en el contexto de la actividad deportiva en los menores de 35 años está en aproximadamente 1 de cada 200.000 deportistas por año, y en los mayores de 35 años está en aproximadamente 1 cada 18.000 deportistas por año, claramente mucho más elevada. Ahora, aunque la prevalencia sea baja, no podemos dejar de tomar todas las medidas necesarias para la prevención. La mayoría de las muertes súbitas en deportistas, como ya dijimos, están causadas en enfermedades cardiovasculares. Y la primera causa, y yo diría casi la causa exclusiva en mayores de 35 años, es la enfermedad coronaria. Pero a diferencia de esto, en menores de 35 años, la muerte súbita asociada al deporte está causada frecuentemente por enfermedad cardíaca estructural que no fue sospechada, como por ejemplo la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica o algunas anormalidades del origen de las coronarias, además de algunas otras enfermedades que cursan con corazón estructuralmente sano, como por ejemplo el síndrome de QT largo tipo 1 o la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Claro está que la prevención de la muerte súbita en el deporte es un problema bastante complejo de resolver. Y si bien se puede hacer un abordaje multifactorial, incluyendo métodos de preparación y cuidado del deportista, evitar condiciones ambientales de riesgo, enseñar y difundir técnicas de resucitación cardiopulmonar, quizás el método más importante de prevención sea la realización del reconocimiento médico para la valoración del apto físico previo al inicio de la actividad deportiva. En este contexto, las recomendaciones cambian mucho o varían mucho dependiendo de la región geográfica en donde nos encontremos. Por ejemplo, la literatura anglosajona estableció procedimientos de valoración de apto físico a través de un cuestionario que es autoadministrado y a través del cual se dan pautas al deportista
para asistir a una consulta médica dependiendo del resultado que le dio en el cuestionario. El test más conocido de todos estos es el PARQ, y esto es lo que tenemos en la pantalla en este momento, en donde se hacen una serie de preguntas que el deportista tiene que responder, y en función de el resultado que obtenga, consulta al médico antes de la realización de la actividad física para que se le otorgue el apto. Por otro lado, la American Heart Association propuso un tipo de reconocimiento que también es muy simple y que se limita a la realización de una historia clínica y una exploración general, sin incluir un electrocardiograma de reposo en el análisis. En este mismo sentido, la Sociedad Española de Cardiología estableció un protocolo que podría ser un poco más próximo a lo que sería nuestro entorno. Este protocolo está diseñado tanto para deportistas sanos como para personas con antecedentes de cardiopatías. A diferencia del protocolo de la American Heart Association, el protocolo de España contempla distintos niveles en la práctica deportiva, empezando por el tipo de práctica recreativo y llegando a las personas que ejercen una práctica deportiva más exigente. Es notable en este protocolo que en todos los niveles de intensidad de práctica deportiva está recomendado el reconocimiento básico médico, y que los estudios un poquitito más avanzados, como la ergometría y el electrocardiograma, son indicación tipo 1 solamente en aquellas personas que practican deportes a nivel competitivo, y en las personas que realizan actividad física deportiva recreativa, estos estudios están recomendados solamente si el paciente tiene antecedentes de muerte súbita familiar de primer grado o más de un factor de riesgo cardiovascular. Ahora sí, entrando de lleno en lo que es el electrocardiograma de reposo, su utilidad en el reconocimiento médico para el apto físico es clara. Salvo en algunos lugares de Estados Unidos, en donde se lo considera una práctica poco específica y de alto costo, la mayoría de las sociedades científicas están de acuerdo en incluirlo dentro de los métodos básicos de diagnóstico de enfermedad cardiovascular, y sobre todo en el contexto de la práctica deportiva. Tenemos que comenzar sabiendo que en ocasiones el electrocardiograma del deportista, sobre todo del deportista de alto rendimiento, muestra algunos patrones que son sugestivos de adaptación al entrenamiento y que no aparecen claramente en los pacientes que no están tan entrenados. A esto se lo denomina síndrome del corazón del deportista, y entre los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes encontramos alteraciones de la frecuencia cardíaca y del ritmo, modificaciones en el voltaje y en la repolarización, y algunas arritmias que se dan por aumento de la excitabilidad y algunas taquiarritmias. Considerando las alteraciones de la frecuencia y el ritmo, las más frecuentes son la bradicardia sinusal. Es común encontrarse electrocardiogramas de atletas en donde la frecuencia cardíaca está alrededor de los 50 latidos por minuto, y también solemos ver electrocardiogramas donde se registra ritmo nodal y algunos grados de bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITZ 1. Otras de las variaciones que podemos encontrar en el electrocardiograma de un deportista habitual es el aumento en la amplitud de la onda P, aumento en el voltaje del complejo QRS en las precordiales, y en algunas ocasiones un patrón de repolarización precoz. Aunque sea más raro o más infrecuente, también pueden aparecer ondas T negativas profundas en las derivaciones B1 a B4, que están relacionadas con el entrenamiento aeróbico en fondistas de larga distancia y que desaparecen con el esfuerzo. También en algunos atletas
de alto rendimiento se encuentran algunos trastornos del ritmo cardíaco. Esto es mucho más infrecuente y por lo general son extrasístoles ventriculares o extrasístoles supraventriculares y en algunas oportunidades taquicardias supraventriculares que claramente son de carácter benigno. La utilidad del electro además es evidente en algunas otras enfermedades cardiovasculares que podrían ser detectadas por el electro de reposo, aún en pacientes en las que todavía no se manifestó ninguna forma de enfermedad. Y este es el caso de algunas miocardiopatías, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o la miocardiopatía dilatada, también en algunos trastornos del sistema de conducción, como los bloqueos auriculoventriculares o síndromes de preexcitación, en pacientes que puedan tener bloqueos fasciculares o bloqueos de rama, y también en pacientes que pueden tener enfermedades relacionadas con los canales iónicos, como el síndrome de QT largo y el síndrome de QT corto. Tal vez uno de los estudios que mejor demuestra la eficacia del electro de reposo es el estudio publicado por Corrado en la revista JAMA, en donde se muestra la influencia de la implementación de un programa de reconocimiento médico en una región particular de Italia sobre la tasa de muerte cardiovascular de deportistas jóvenes de competición, la edad entre 12 y 35 años. Y esto se hizo durante un periodo de 25 años, en el que se demostró una disminución del 89% de la muerte súbita cardiovascular en este grupo. El reconocimiento que hacían en este estudio constaba en primera instancia en una historia clínica, una exploración física y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Cuando de este examen médico surgía alguna patología cardiovascular, se le indicaban pruebas adicionales que completaban el estudio. Y en definitiva, estas pruebas adicionales eran las que terminaban produciendo las exclusiones de la actividad física en los pacientes, que terminó traduciéndose en una disminución de la mortalidad. Entre los criterios electrocardiográficos que usaron en este estudio para determinar la realización de pruebas un poco más específicas, estaban trastornos de la onda P, como crecimientos auriculares, trastornos del complejo QRS, como desviaciones del eje, bloqueos de rama, aumentos del voltaje, trastornos del segmento ST y de la onda T en intervalo QT, como depresión del ST, alargamiento del QT, y alteraciones varias del ritmo y de la conducción. Y para mencionar las características anormales del electrocardiograma, vamos a resumir a continuación algunos hallazgos electrocardiográficos que son los que más frecuentemente se encuentran en los síndromes que producen muerte súbita en deportistas. Como habíamos dicho, claramente lo más frecuente de todo es la presencia de enfermedad coronaria. Y aunque en estos pacientes el electrocardiograma puede ser totalmente normal, suele en algunas oportunidades mostrar características sugestivas de isquemia. Estos hallazgos pueden estar presentes por enfermedad aterosclerótica prematura o en algunas anomalías coronarias congénitas. Los hallazgos característicos más frecuentemente encontrados son alteraciones de la repolarización ventricular con una onda T aplanada o invertida en dos o más derivaciones, y menos frecuentemente encontramos otros hallazgos como intervalo QT prolongado, ondas Q patológicas, infra o supradesnivel del segmento ST y alguna forma de extrasístoles ventricular, como extrasístoles ventriculares aisladas. Otro hallazgo electrocardiográfico asociado con muerte súbita en el deporte es el relacionado a la displasia o miocardiopatía ritmogénica. En esta patología frecuentemente se presentan alteraciones electrocardiográficas relacionadas con el complejo QRS, en donde tenemos complejos QRS anchos de más de 110 milisegundos en las precordiales derechas,
una característica onda epsilon en las precordiales derechas, voltajes reducidos en las derivaciones frontales, ondas T negativas en las precordiales derechas. Frecuentemente también se encuentran extrasístoles ventriculares aisladas y un patrón de bloqueo completo de rama derecha. La utilidad del electro, además, es evidente en algunas otras enfermedades cardiovasculares que podrían ser detectadas por el electro de reposo, aún en pacientes en las que todavía no se manifestó ninguna forma de enfermedad. Y este es el caso de algunas miocardiopatías, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o la miocardiopatía dilatada. También en algunos trastornos del sistema de conducción, como los bloqueos auriculoventriculares o síndromes de preexcitación, en pacientes que puedan tener bloqueos fasciculares o bloqueos de rama, y también en pacientes que pueden. En cuanto a la miocardiopatía dilatada, otra entidad frecuentemente asociada con muerte súbita en el deportista, podemos mencionar que los hallazgos electrocardiográficos más frecuentes son el bloqueo de rama izquierda, el infradesnivel del segmento ST, ondas T negativas en las derivaciones de la cara inferior o laterales y la frecuente aparición de extrasístoles ventriculares. Entre los criterios electrocardiográficos que usaron en este estudio para determinar la realización de pruebas un poco más específicas estaban trastornos de la onda P como crecimientos auriculares, trastornos del complejo QRS como desviaciones del eje, bloqueos de rama, aumentos del voltaje, trastornos del segmento ST y de la onda T del intervalo QT como depresión del ST, alargamiento del QT y alteraciones varias del ritmo y de la conducción. La prevalencia de muerte súbita en deportistas, la realidad es que no es muy elevada. La muerte súbita en el contexto de la actividad deportiva en los menores de 35 años está en aproximadamente 1 de cada 200.000 deportistas por año, y en los mayores de 35 años está en aproximadamente 1 cada 18.000 deportistas por año, claramente mucho más elevada. Ahora, aunque la prevalencia sea baja, no podemos dejar de tomar todas las medidas necesarias para la prevención. La mayoría de las muertes súbitas en deportistas, como ya dijimos, están causadas en enfermedades cardiovasculares. Y la primera causa, y yo diría casi la causa exclusiva en mayores de 35 años, es la enfermedad coronaria. Para finalizar, vamos a sacar algunas conclusiones. Me gustaría destacar, en primer lugar, que la muerte súbita es un acontecimiento de una trascendencia enorme y que requiere del esfuerzo de todo el equipo médico para que podamos reducir su incidencia. En segundo lugar, que el método más efectivo para reducir su incidencia es la identificación de las patologías capaces de desencadenarla. En tercer lugar, que los reconocimientos médicos, o sea, el apto físico precompetitivo, son el mejor método para identificar estas patologías potencialmente letales. Y en cuarto y último lugar, que el electrocardiograma de reposo, en el contexto de una historia clínica y una exploración física completas, con la interpretación de un médico experimentado, es una herramienta fundamental, accesible y económica. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.